Queridos hermanos, debemos hacer una pequeña introducción al libro del Deuteronomio. Es el último libro del Pentateuco. En esto está, para entender la lectura que acabamos de leer, pues de la primera lectura tenemos que comprender, ya Moisés está en sus últimas, está viejito, y como viejito, ¿qué hacen los viejitos? Sermonean, nos dejan encargos, esto y el otro, nos dicen esto vas a hacer, esto vas a hacer, esto vas a hacer. Y en el capítulo 18 que acabamos de leer, en el verso 15, pues él también está buscando la manera, porque en ese tiempo él no había llegado a la tierra prometida. El Señor le había dicho que ustedes van a llegar a la tierra prometida. Ellos ya por cuántos años como petos refresqueros estaban ahí. Eso, 40 años. Él nunca va a poder ver esa tierra. Imagínense, este hombre de Dios que lo dio todo, no va a poder ver la tierra prometida. Se va a quedar ahí, como que mirando de un valle a lo lejos ahí, pero en el trayecto va a morir. A la tierra que estaban entrando ellos, a la tierra que Dios les había dicho, a la tierra de Canaán, ellos se van a topar con brujos, con hechiceros, con falsos profetas. Y es por eso que Moisés va a dar una instrucción al pueblo. El verdadero profeta es aquel que escucha a Dios, no a otros dioses, no a líderes políticos, no. Entonces, pero voy a retroceder un poquito. En el verso, para ser más exactos, en el verso 10 del capítulo 18, para que podamos comprender lo que dijo en la primera lectura el Señor. Ya se están durmiendo algunos. Descansen en paz, descansen en paz, descansen en paz los que están roncando. Ese llama no. Bueno, no, que no descansen. No quiero decir que se mueran, sino que descansen en el espíritu. Dice esto: cuando les está encargando Moisés al pueblo, antecitos de decir lo que dijo, que Dios va a suscitar un profeta, dijo esto: que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni quien consulta a los muertos, porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. En ese pueblo donde iban a entrar eran pueblos paganos, pueblos idólatras, ofrecían a sus propias criaturas, matándolos en sacrificio a otros dioses. Esos pueblos practicaban la brujería, la hechicería. Esos pueblos practicaban la adivinación, la astrología. ¿No les suena algo hoy en día? ¿No les suena que ahí vayan algunos católicos a hacerse ver su suerte, a hacer ataduras, mirar en café, que mi marido no me deje, a ver que me lo mire en coquita o en naipes o en cositas o en huesitos? ¿No les suena nada? Esto se supone que es hace 4,000 años atrás, aproximadamente 2,000 años antes de Cristo. Ya el Señor miraba eso con desprecio. Eso ya miraba el Señor como algo que no va en la línea de Dios. Por eso, antes de decir Dios va a suscitar un profeta, primero está diciendo: no sean como esos paganos, sacrificios de niños, sacrificios de animales, gente que consultaba las estrellas, gente que buscaba en la divina, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas más.
Pero yo solo quería introducir esto para que ustedes tengan idea del por qué Moisés está pidiendo un profeta. Es un poco difícil la interpretación, pero vamos a tratar de hacerlo. Va a seguir diciendo Moisés al pueblo: sé íntegro en tu trato con el Señor. No seas dividido. No vayas a un lado, a otro lado, y también a Dios. Íntegro, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón al Señor. Esos pueblos, los pueblos paganos que tú vas a desposeer, escuchan a astrólogos y vaticinadores, pero a ti no te permite el Señor tu Dios. No está bien a los ojos de Dios ir a brujos, ir a hechiceros, buscar nuevas corrientes ideológicas como la nueva era, como el yoga, como el reiki, como astros, digan de verdad, si ustedes no miran el periódico, ¿qué dice Libra? ¿Qué dice Virgo? A ver, díganme, ¿quién no? Ajá, ya les pillé, todos, hasta yo. Mentira. Cuando era pelado, a ver si me va a tocar una chica buena. No, mentira. Todos de alguna manera hemos pasado. ¿Qué dice Virgo? Yo miraba, es mi signo. Ese era Virgo, virgen, somos santitos, puros somos. ¿Qué dice Libra? Los equilibrados. ¿Qué dice Tauro? Los toros. ¿Qué dicen los cánceres? Etcétera, etcétera. No está bien visto a los ojos de Dios. ¿Entendió? Sí, más claro agüita. Ahora viene lo de la lectura. Primero va a decir: no esto, no esto, no esto, no sacrificio, no esto. Ahora sí, esto. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Van a haber profetas elegidos por Dios, profetas mayores, profetas menores. Dios va a elegir a sus profetas para contrarrestar a los falsos profetas, para contrarrestar a hombres y mujeres que se desviaron. Pero esta profetización que hace Moisés, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el profeta de los profetas? Jesús. Por eso, con esos ojos miremos esta lectura. Te suscitará un profeta como yo. En realidad, más que Moisés. Moisés fue el adulado de Dios. Moisés fue el querido de Dios. Moisés hablaba cara a cara, sin chamuscarse, sin quemarse, porque Dios quería que Moisés sea su adulado, su preferido, alguien que él amaba. Pero como él ya está viejito, como él está ya a punto de estirar la pata, tiene que buscar a alguien que le reemplace. Pero no lo van a encontrar en toda la tradición de la iglesia, en toda la historia de la salvación, hasta llegar ¿quién? Jesucristo. Mentalícense eso. El profeta de profetas, ¿quién es? Repítalo. El profeta de profetas, ¿quién es? Eso, muy bien. Seguimos leyendo. Lo harás surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Es a él a quien escucharán. Por tanto, mis hermanos, en el capítulo 6 de San Juan, no me acuerdo el versículo exactamente, va a decir: al profeta que deben escuchar es a Jesús. También en Hechos 3 también, Pedro, al predicar a los fariseos, también va a decir: Dios resucitó a su siervo y él envió primero a ustedes para bendecirles, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Todos 3:24, los Hechos de los Apóstoles. Todos los profetas desde Samuel y por turno hablaron y anunciaron estos tiempos.
ustedes son herederos de los profetas y de la alianza de Dios. Otorgó a nuestros padres que Cristo es el profeta. Y han vuelto a dormir. Algunos están bostezando, parece que no han desayunado. Mis hermanos, Jesús es el profeta anunciado desde tiempos antiguos. Con eso nos vamos a quedar, porque cuando estaba el pueblo en el capítulo 20 de Éxodo, Dios había dado ¿cuántos mandamientos? Eran más, pero nosotros lo hemos reducido a 10. Una vez cuando les dio el Señor, les doy la cita. Ustedes cuando vayan, vean esto. Éxodo 20, todo el 20 están los mandamientos del Señor, pero en el verso 18 estaban recibiendo las leyes, los mandamientos, y Dios se apareció en medio de fuego, en medio de terremoto, en medio de llama. Estaba tremendo, una manifestación de Dios, y el pueblo empezó a temblar. El pueblo empezó a temblar, y por eso les va a hacer recuerdo lo que leyó el hermano. Dice esta teofanía: todo el pueblo recibía los truenos, relámpagos, el sonar de los trompetas, la montaña humeante, y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés, escuchen bien, dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, que no nos hable Dios, que moriremos. Ahora, en la lectura que leyó el hermano, les recuerda, Moisés les recuerda eso. ¿Qué dice? Es el que dice así: es lo que tú pediste al Señor. Al pueblo les está diciendo hoy lo que hemos leído. Tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea de los mandamientos, no quiere volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio para no morir. Por eso dice ahora, el Señor me respondió: tienen razón, suscitaré un profeta de entre tus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. Tal vez un poco difícil, pero esto quiere que con esto vamos a cerrar la primera lectura, mis hermanos. Dios suscita un profeta. Desde Moisés van a haber profetas humanos, van a anunciar, pero el profeta que no anuncie su palabra va a morir. El profeta que se vendió a políticos o a reyes, el profeta que va a profetizar por propio interés, va a morir. ¿Qué quiere buscar Moisés? Un profeta fiel, que hable de Dios, que anuncie la palabra de Dios. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Ya lo dije hace rato al iniciar. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Escuchar. Escuchar. Esto también se refiere a todos los bautizados, especialmente a los líderes, que somos los sacerdotes, diáconos, cabezas de grupos. Tenemos que ser fieles a Dios sin desvirtuar su palabra, pero también el pueblo tiene que escuchar. Por eso viene el Salmo. Él nos va a pedir cuentas a los que hemos adulterado su palabra y a los que no hemos escuchado con el corazón, a los que nos ha importado un bledo. Hay gente que cree que escucha, pero sin embargo está pensando en el almuerzo. Algunos están en su quinto sueño. Yo lo sé quiénes, ya tienen fichado, ya los tengo fichados yo por ahí. ¿Qué dice el Salmo? Dice el Salmo: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá. Meribá significa que tentaron a Dios, que le pidieron carne, que se aborrecían de ese maná, que pedían cebolla y carne de Egipto.
Ojalá escuchen hoy su voz, no se pongan tercos, duros. Eso quiere decir la primera lectura. El que va a ser el profeta de profetas va a ser Jesucristo, y es a Él único que debemos escuchar. Lo de la segunda lectura, mis hermanos, lo voy a dejar así. Solamente voy a decir, es harto lo que hay que decir de la segunda lectura y no me da tiempo, pero solamente voy a decir, Pablo no está negando lo bello del matrimonio. Como la mentalidad de ese tiempo es que ya venía Cristo, Cristo ya estaba cerca, Cristo está a la puerta, Cristo está en la esquina. Él va a decir, no pierdan tiempo quizás ya en casarse. En ese tiempo Él va a valorar. A ver, primero voy a hacer una pequeña encuesta. Levanten la mano los que son casados por la iglesia. A eso se refiere. Levanten la mano los que son casados por la iglesia. 20 personas. ¿Qué ha pasado? No quiero hacerles levantar los que están en concubinato. Mejor no. Procuren casarse, mis hermanos. No es válido para la iglesia. No pueden confesarse y no pueden recibir. Les digo con todo cariño. Si aquí se habla de matrimonio, es que se habla a los que son sacramentalmente casados en el altar. Ese es el matrimonio válido. No van a poder recibir al Señor, no van a poder confesarse. No es porque nosotros no queramos, porque así lo decidieron ustedes, porque ustedes lo decidieron así. No cumplieron su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Hombre y mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y serán una sola carne, y ningún hombre los separe. Ese es un mandato de Dios, y el que eligió el concubinato pues están en pecado. Con todo respeto les digo, con todo cariño. Pues espero ahora a los casados les digo, Pablo va a decir, si se quieren casar, cásense. Para Pablo el matrimonio es muy importante. Por eso el capítulo 7, todo el capítulo 7, por favor léanse, los que están a punto de casarse y los que ya están casados. Y el capítulo 5 de Efesios es una teología hermosísima. Capítulo 5 ¿de qué? Habían estado despiertos. Capítulo 7 ¿de qué? De Corintios, 1 Corintios. Pues les va a decir a los casados, como ya se viene Cristo, como para los griegos de Corinto el cuerpo era malo y por eso despreciaban el matrimonio, para ellos no era necesario. Pablo va a decir, si quieren estar solteros, sean solteros, pero no chupasangres y zánganos que viven de su madre. Con todo respeto, si van a ser solteros, sean comprometidos, trabajen para Cristo, pero no solteros vagos que viven del TikTok. Si se van a casar, cásense, porque el matrimonio es para héroes, para valientes. El matrimonio no es para blandengues, para superficiales, para viciosos, coqueros y tiktokeros. Por eso no me he casado yo. Mentira. El matrimonio es para hombres héroes que asumen su familia, no para que estén con mamitis aguditis, o mi mamá o mi mujer, etcétera, etcétera. Por eso Pablo va a decir, si se casan bien, pero mejor es estar solteros, pero para Dios, para profetizar y predicar, nada más. Ahí nos quedaremos. ¿Nos vamos al Evangelio o no? ¿Nos vamos al Evangelio? Unos cuantos quieren irse al Evangelio, pero ni modo. Estamos en el capítulo 1, verso 21. Capítulo 1. Estamos avanzando lento. Marcos es corto, apenas 16 capítulos todo el Evangelio. Ahora él ya eligió a sus discípulos, a unos cuantos. Está en Cafarnaúm, no está en su pueblo. Empieza su misión en Cafarnaúm. Este va a ser su primer signo, su primer milagro, si quieren. ¿Qué es sinagoga? ¿Qué es sinagoga? Es como una capillita. ¿De quiénes? De los judíos. ¿De nosotros qué sería? Capillita.
Llegaron a Cafarnaúm, dice la palabra. ¿Qué día era? ¿Qué se hacía en sábado? Nada. ¿Se iba a dónde? A la sinagoga, a orar, porque alguien podía predicar. No siempre en las sinagogas predicaban los maestros de la ley, sino también predicaba un laico instruido, como Jesús. Ahora el Señor entra en la sinagoga. ¿A qué entra? ¿Hemos escuchado o no? A enseñar. ¿Cómo sería su enseñanza? Que al ratito la gente nota que es de otra manera. ¿Cómo enseñaría el Señor? ¿Cómo creen que él? Claro, era pintudo, flaco, melenudo, una barba fina, no como este, pues no así, ya gastado. Y su voz, una voz fina. Seguramente tomó la palabra y empezó a hablar. Cuando alguien se asombra de algo, ¿qué pasa en uno? Su voz, sus palabras eran coherentes seguramente. ¿Qué hicieron para que nos demos cuenta de esta admiración? Cuando los discípulos de Emaús estaban yéndose derrotados, cansados, ¿quién se le acerca? Están cansados de verdad, ¿no? ¿Quién se le acerca? Que ellos no lo reconocieron. Les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Acaso no sabes? Y así. ¿Qué les va a ir diciendo? Necios les va a decir. ¿Qué les va a decir él? Están caminando. ¿Qué va a hacer él? No han leído Emaús. Lucas les va a ir enseñando la palabra. Les va a ir desde los principios, desde los profetas, todo lo que habían hablado del profeta, del Mesías, todo eso. Y cuando hace la demanda de continuar, ¿qué hacen ellos? Le invitan a cenar. ¿Cuándo lo reconocen? Cuando parte el pan y desaparece. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no nos hemos entusiasmado cuando nos explicaba las escrituras? Posiblemente eso mismo sucedía a él, con ellos, con la gente que apenas estaba enseñando. Su corazón empezó a temblar, empezaron a entusiasmarse. No era como de los fariseos, de los escribas, porque repetían y repetían y repetían sermón, sermón, sermón. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Darles palo, darles palo, darles palo. Y en cambio de él ha debido ser de esperanza. Les ha debido dar ilusión. Les ha debido animar. Fruto de esta fuerza de su palabra, ¿qué pasa? Fruto de esta palabra con fuerza, ¿qué ha pasado ahí adentro? Bueno, apaguen las cámaras, vámonos. Fruto de esta fuerza de la palabra se manifiesta el mal, como para decir que esa fuerza de esa predicación, alguien salta. ¿Quién salta? Un endemoniado. Miren, dense cuenta, él está hablando con autoridad, no una autoridad de político, no una autoridad, porque ¿cómo son? ¿Cuál es su fuerza de las autoridades? Siempre ellos van a andar con su paco, con su militar, guardaespaldas. Ahí está su autoridad para ejecutar, o las leyes se agarran. Jesús está solo, su autoridad viene de él. Su fuerza viene de él, porque es fuerza del Espíritu Santo y de su Padre. Por tanto, mis hermanos, su autoridad hace que esa palabra predicada hace que alguien se manifieste. Posiblemente ese endemoniado estaba años ahí, como nadie decía nada y no predicaba nadie con fuerza. Él estaba pancho, pero esa fuerza, dice en mi Biblia, la Biblia de Schockel, de la Biblia de nuestro pueblo, dice: precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído. Precisamente, o sea, cuando Jesús está dirigiéndose, y es ahí
que va a hacer salir a alguien. Es como aquí. Si ustedes, claro, yo no tengo ese poder del Señor, pero el Señor se puede manifestar acá, en mí o en otro sacerdote consagrado, o en un laico. Pero si la palabra de Dios toca de verdad, pues alguien se va a manifestar también en la comunidad, como alguna vez alguien vomitando se manifestó, vomitó y se liberó de un espíritu maligno. Alguna vez ha sucedido acá. Entonces, ahora esa palabra tiene que mostrarse y demostrarse en acción. El demonio es Marcos en realidad lo que está poniendo esto para ver, a ver si su palabra, como decirnos, a ver si su palabra tiene autoridad. El maligno se manifiesta y empieza a decir primero en plural. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Ahora en singular. ¿Cómo es mentiroso? ¿Cómo se cree que son muchos y ahora en uno? Sé quién eres tú. Sé, no debería de decir sabemos. Sé quién eres tú, consagrado de Dios. En otras palabras va a decir el Hijo de Dios. El pueblo no lo había reconocido todavía. Estaba admirado de su palabra. Estaba admirado de su manera de predicar. No lo había reconocido nadie. ¿Quién lo reconoció? ¿Quién? El demonio lo reconoció. No se iba a manifestar si no había ¿qué? La fuerza de la palabra de Dios. Ahora bien, el Señor no se queda a charlar con el demonio. El demonio no está para charlar. Si bien es el enemigo de Dios y del hombre, no está a la altura de Dios. El diablo no está a la altura. Muchos queremos ponerlo como al nivel de Dios. No, el diablo es criatura. Está por debajo, aunque sí tiene su podercito. Por eso el Señor no se pone a charlar, no se pone a dialogar, no se pone así, ¿de dónde me conoces? ¿Y cómo sabes que soy el Hijo de Dios? No, ¿qué le dice? Cállate, desgraciado Kunumi. No le dice así, pero más o menos. Tira vida que querés. No le dice, le dice cállate y sal de él. Un exorcismo. El poder de su palabra. Y ahora en acción. Y le increpó. El espíritu desesperado sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Ahora con eso más la gente totalmente admirada. Termino con esto, mis hermanos. El profeta al que hay que escuchar es Jesús. Al que hay que seguir casado, soltero, virgen, viudo, es al Señor Jesús. Y Él tiene autoridad. Nosotros tal vez aquí también tenemos posesiones. Tal vez no del demonio, pero tal vez estamos esclavos de los vicios, esclavos de ciertas cosas que no nos podemos liberar. Adictos al celular, adictos a las imágenes, adictos al alcohol, a la coca, a la machucada. A la machucada, principalmente a coca machucada, porque eso es veneno de los venenos. La hojita normal no tiene tanta fuerza maligna, diríamos, pero la machucada ya es una adicción y hay personas que están con cáncer en la garganta y en la boca. Ojo a eso, hay mucho vicio y adicción. Somos esclavos de la mentira, esclavos de la comida, esclavos del TikTok, de las redes en general, del odio, del rencor. Ojalá también de esta misa, por la fuerza de la palabra de Dios, podamos salir liberados para el servicio, no para estar de brazos cruzados. El católico que ama a Cristo de en verdad se tiene que unir a Cristo, liberarse en Cristo, sanar en Cristo, para anunciar, porque también nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, por Cristo y en Cristo. Amén, amén, amén.